Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos hoy en un nuevo episodio de Conectando Ideas, aquí también con Juan Carlos. Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y sobre todo algo que estuvo afectando bastante en la semana en los mercados financieros y eso es los bonos y tasas de interés. Y además, bueno, su relación de cómo afectan al mercado de valores. Sí, buenas tardes, Eligio. Y pues es un tema bien interesante, ¿no? La primera parte va a tratar un poco acerca de cómo se estima la tasa de interés, cuál es la relación que tiene con el precio de los bonos y cómo afectan las tasas de interés a los mercados. Esta parte va a ser a lo mejor un poquito más teórica porque muchos no saben cómo se relacionan y cómo se calculan. Entonces es algo que va a ser muy breve, muy rápido ya para pasar a la discusión económica. Eh, Se va a dividir en dos partes este episodio. Ajá. Entonces, esta primera parte va a ser a lo mejor sí un poquito más teórica y ya la segunda vamos a entrar más a la discusión de mercados y economía, ¿no? Vale. Entonces, Muy bien. Bueno, pues empecemos aquí en esta sesión. ujú, Y obviamente, bueno, la parte que siempre les mencionamos en nuestro ujú, disclaimer, que es esta información que les presentamos es contenido de educación y entretenimiento, nada de un ujú, consejo de inversión. claro, Todos son nuestras opiniones y pues siempre algo que todos tienen que hacer es su propia investigación y verificación ujú, de los datos, ¿no? claro. Pues a darle, ¿no? Muchas personas luego tienen dudas ahora que esta semana ha salido mucho en noticias el tema de las tasas de interés y cómo estaban afectando los mercados. Y la idea justo es explicar, ¿no? ¿Qué significa y cómo vemos que las tasas de interés están teniendo un papel en los mercados? Aquí lo que queremos explicar es cómo el gobierno cuando emite bonos de deuda, cómo se determina la tasa de interés y el precio del bono en este mercado de deuda, que es aparte del de capitales, que es esta parte de bolsa de valores, ¿no? Que todo el mundo conoce a lo mejor más. Usualmente los gobiernos se financian a través de la emisión de deuda. Esta deuda es a través de bonos, donde ellos emiten un papel gubernamental con cierto valor, prometiéndote pagar un interés, un rendimiento a la expiración de este bono. No hay bonos que pueden ir de un año a 30 años. Ujú. Van cambiando su madurez o su fecha de expiración. Entonces aquí la explicación de cómo se determina la tasa de interés que te paga un bono que el gobierno te da. En el caso de México, a lo mejor muchos conocen los CETES, los certificados de la Tesorería de la Federación. Estos, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Si el gobierno emitiera un bono con un valor nominal de 1,000 pesos, que te paga un cupón de 100 pesos, nosotros, ¿cómo sabemos cuál es el rendimiento de entrada, no anual? Pues aquí con una fórmula muy sencilla podríamos ver lo que es la tasa de interés de este rendimiento anual es igual al cupón de 100 pesos entre el precio del bono por 100. Esto, la I es la tasa de interés que paga el bono, CBE significa el cupón anual y el precio del bono es PB. Ujú. Esto nos va a permitir determinar el rendimiento. Pasamos a la otra religión. Aquí, entonces, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tenemos 100 pesos de cupón entre 1,000 pesos por 100. Vemos que tenemos un interés del 10% anual que nos va a dar ese bono. Y con esta misma fórmula podemos calcular el precio del bono. Simplemente es despejar. Tenemos que aquí el precio del bono está en el denominador, lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación, en el numerador, y la tasa de interés pasa ahora al denominador. Y aquí vemos que igual, haciendo las multiplicaciones de 100 pesos entre el 10% por 100, nos da 1,000 pesos. Entonces vemos que hay una relación ahí entre la tasa de interés y el precio del bono. Ahora, ¿qué sucede cuando de repente hay un cambio en las tasas de interés? ¿Podemos ver la siguiente legión? Sí, bueno, vas a Que es empezar aquí. precisamente ver cuál es la relación entre el precio del bono y la tasa de interés. Aquí es donde también vamos a ver justo esto.
por poner un ejemplo, lo estamos viendo de una forma muy sencilla para que se pueda entender bien. ¿Qué sucede cuando la tasa de interés en el mercado baja a, digamos, el 5%? En este caso, tú como tenedor del bono que estás recibiendo un 5% extra, y si tú quisieras revender tu bono, este debería tener un valor de mercado mayor, porque a su precio nominal, porque está recibiendo un 5% extra de lo que está la tasa actual. Entonces, ¿cómo calculamos en qué precio podemos revender ese bono? Pues usando la misma fórmula lo podemos hacer. Entonces, si quieres, vamos a la otra diapositiva, Eligio. Sí, y además una cosa más extra, Sí, ¿no? Lo importante además cuando estamos manejando estos instrumentos de deuda es que los dos son dos componentes principales, ¿no? Uno es el ¿no? instrumento y la otra parte es El precisamente interés. el interés que te da ese instrumento. Exactamente. Entonces, si vemos aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sustituimos aquí la I que teníamos en un principio por IM, que es la tasa de interés de mercado. Entonces, ya podemos ver con la tasa de interés de mercado cuánto vale nuestro bono ahora. Entonces, dividimos 100 entre el 5% y lo multiplicamos por 100 y nos da un precio del bono de 2,000 pesos. Es decir, que nuestro bono adquirió valor. En este caso, si tú decides revender tu bono, podrías pedir 2,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque da un extra de interés. La tasa de interés de mercado da el 5% ahorita y tu bono te está dando 10%. Entonces aquí podemos ver esa relación inversa entre los precios de los bonos y las tasas de interés. En la medida que la tasa de interés sube de precio, el precio del bono baja. Y en la medida que la tasa de interés baja, tu precio del bono sube. Hay una relación inversa, como pueden ver. Sí. Entonces podemos pasar a la otra religión que tú tienes. Ahí, a esto justo se le llama la relación inversa entre tasa de interés y precio de un bono. Entonces aquí vemos el ejemplo contrario. Si la tasa subiera al 20%, el precio de tu bono perdería valor porque tu bono nada más paga el 10%, no paga el 20%. Sí, Entonces ahí, y además, bueno, esto sigue la acción del mercado como en todos lados, ¿no? Es claro, demanda y oferta, ¿no? Entre más exactamente, demanda hay, el precio se incrementa. se incrementa y Y baja la la tasa tasa. baja, exactamente. Entonces, tú siempre puedes utilizar esta ecuacioncita para ver eso, ¿no? Si tú estás viendo en tus gráficas de TradingView o del broker que utilizas que las tasas están subiendo del bono de 10 años, muy probablemente vas a ver que el precio de ese bono de 10 años va bajando, justo por esta relación inversa. Ahora, esto se tiene que ver por bono. O sea, no es lo mismo los bonos de los Treasury Bills que son de un corto plazo a los bonos de 10 años, a los de 20 años, a los 30 años. Cada uno tiene su propio mercado y su propia oferta y su propia demanda, y Ujú. por ello vas a ver diferentes tasas, porque no es lo mismo una tasa de largo plazo de un bono a 30 años que una tasa de un Treasury Bill que es a un año o a meses, Sí, ¿no? hay distintos mercados de deuda, De ¿no? bono, Precisamente para exactamente, los objetivos que son de distintos. cada inversor también. Ajá. Ah, entonces, aquí, la que sigue, podemos elegir. Esto es lo que queremos explicar un poco. ¿Cómo afectan ahora sí las tasas de interés a los mercados? En este caso, tenemos que las tasas de corto plazo afectan a productos financieros de corto plazo, obviamente, créditos al consumo, créditos revolventes, por, porque a final de cuentas hay que recordar que los papeles de deuda gubernamental son considerados como instrumentos de muy bajo riesgo, ¿no? De bajísimo riesgo. ¿No? Mucha gente les dice instrumentos libres de riesgo, porque efectivamente tienen un riesgo muy, muy chiquito de que el gobierno quiebre y te deje de pagar. O sea, en economías desarrolladas, por eso es libre de riesgo, ¿no? Se les puede decir, porque es muy difícil que vaya a quebrar un gobierno como el de Estados Unidos. Sí. Entonces, se toman como tasas de referencia para el resto de instrumentos financieros que existen en las economías. Entonces, pues las tasas de corto plazo, eh, las instituciones financieras voltean a ver a las tasas de corto plazo que hay en el gobierno. Las tasas de largo plazo que emite el gobierno con sus bonos también son una referencia para las tasas que un banco te puede poner para una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Que te da un crédito a 15, 20 años, pues se van a fijar en cuánto están las tasas de los bonos de 20 años, de 30 años, de 10 años,
como una referencia para también poner las tasas a las que te dan una hipoteca, un crédito hipotecario. Entonces, aquí podemos ver ya un poco cómo los bonos y las tasas que están implícitas en estos bonos las utilizan las instituciones financieras. Ahora, también hay diferente uso. Aquí es bien importante, los bonos del corto plazo, las instituciones financieras también les dan un uso como si fueran efectivo para utilizar como colateral y para sus operaciones de corto plazo. Y esto es bien importante en términos de que ellos siempre están buscando tener en su cartera este tipo de bonos porque pues, pueden hacer operaciones de forma más sencilla a tener billetes y monedas, ¿no? Sí, es otra forma de tener liquidez, ¿no? Y Exacto, además, que algo, te da algo interés. también importante a recalcar es que este mercado de deuda en muchas veces es hasta más grande que el mercado accionario, ¿no? El mercado de acciones. Ah, El, Toda esta parte, la deuda precisamente es mucho más grande, el tamaño en dinero invertido, que a veces ujú. las mismas acciones. Sí, claro. Es un mercado muy grande el de deuda, ¿no? Ahorita estamos hablando de deuda gubernamental, con los bonos gubernamentales. Ajá, Si desdoblamos todo el mercado de deuda, podremos ver que ya existe la deuda corporativa que también emite bonos. También existe la deuda de las instituciones financieras las de crédito, por ejemplo, pues que te emiten tarjetas de crédito, créditos revolventes, créditos hipotecarios. O sea, el mercado de deuda es muy grande y tiene diferentes formas de verse, ¿no? Y afecta a las economías pues en todo, ¿no? así es. Entonces, podemos ver la otra. Aquí hablando ya de largo plazo. Las de largo plazo afectan a productos financieros de largo plazo, como comentábamos, como créditos hipotecarios, bonos de deuda corporativos, instrumentos que cuando tú pides un crédito para una casa, a lo mejor te dan el crédito para 15 años o 20 años. Entonces, la tasa de interés tiene que reflejar ese tiempo y ese riesgo asociado que vas a tener que pagar por muchos años. Entonces, los bonos asociados a largo plazo son utilizados por el gobierno para financiarse por largos periodos y los compran muchas veces instituciones financieras como las Afores, la banca patrimonial, fondos de inversión, como una inversión de bajo riesgo y que te va a pagar un poco más que un bono de corto plazo. Porque tú al aumentar el tiempo en el que vas a tener ese bono en tu cartera, pues aumenta el pago. Entonces, eso es más o menos a grosso modo, cómo uno ve la interacción entre los bonos de gobierno y las tasas de interés de esos bonos como referencia para las instituciones financieras, para emitir sus instrumentos y para sus operaciones. Sí, Obviamente esto es muy sencillito como se está explicando para que más o menos agarren un poquito el feeling de qué se trata esto. No hay muchas aristas, es bien complejo este mercado, tiene muchas vertientes, pero solamente es para que entiendan, creo que 3 puntos, que es, uno, hay una relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés. Dos, los bonos de gobierno y lo que ofrecen en términos de interés tienen repercusiones como referencia para el resto de los instrumentos financieros que ofrecen una tasa de interés. Y tres, la madurez o la duración de estos bonos varía y conforme al tiempo que tienen estos bonos va variando la tasa de interés que ofrecen. sí. Y Usualmente cuando son más largos es más tasa de interés, cuando son más cortos es menos tasa de interés. así es. Y luego ya también otra cosa para recalcar o para Mm, complementar lo que estabas diciendo es que casi todos los participantes del mercado tienen exposición ujú, a estos instrumentos de deuda, ¿no? Como bien claro, decías, las aseguradoras, las afores, fondos de inversión. De hecho, por su propia seguridad y por políticas ujú, de esas instituciones financieras, la gran parte de las inversiones que hacen sí, y tienen que hacer son en fondos de deuda que se supone que son las inversiones más seguras, ¿no? sí, bajo riesgo. Y es por eso que es muy importante que como inversionistas estemos fijándonos en cuáles son las tasas y los precios de los bonos de gobierno, porque probablemente muchos tengamos alguna cuenta bancaria al menos, y a lo mejor tengamos inversiones en pagarés, o a lo mejor tengamos un PPR o una Afore,
que está invirtiendo en este papel de gobierno. Entonces, te interesa saber cuánto está ganando tu dinero que está invertido ahí. Sí. Y bueno, hasta aquí con la primera parte del episodio que justo trataba de dar una pequeña explicación muy breve de este tema de tasas de interés, precios de los bonos y cómo se utiliza